¿Cuánto de bueno es el deporte para nuestra mente? Sí que es cierto que existe una presión, hay una relación muy directa entre el cuerpo-mente está integrado. En psicología hay cantidad, infinidades de estrategias y herramientas y recursos psicológicos para que esos niveles de estrés no se disparen. Tengo que entrenar, tengo una Es familia, que tengo que entrenar. ahí ya vemos muy curioso, porque ahí está entre lo que es disciplina y obsesión. No es tanto lo que nos supone para un deportista el efecto Strava, que es la influencia que tiene el Strava sobre el comportamiento del deportista, como la creencia, como sí tanto la creencia y la percepción que tenemos sobre esa aplicación o red social. El fracaso es algo tan efímero que es el valor que tú le des a lo que es a tu propio objetivo, tu meta. El éxito es algo tan subjetivo, un sentimiento del propio deportista, ya sea tanto en élite como en amateur, bien, que es el sentimiento y el valor que le damos al éxito. ¿Qué pasa? Que normalmente equiparamos el éxito a la consecución de un resultado final, pero ¿es el único éxito que existe? Mentalmente no puedo más. ¿Eso se puede entrenar? ¿Cómo debemos entrenarlo? Pero eso se va entrenando a base de la experiencia en el terreno de juego. ¿Qué es mejor, ir pendiente del crono o disfrutar y no ir tan pendiente del crono? ¿Es bueno el deporte o trae consecuencias negativas en el plano psicológico? ¿Afición u obsesión? Sobre esto y mucho más hablamos con Lorena Román, psicóloga deportiva y aficionada al trail running. Con más de 27 años dedicado al contexto deportivo, hoy vamos a hablar con ella en cuanto a mente y deporte. Quédate hasta el final porque hablará cosas muy interesantes y que seguro que te aportarán gran valor. Y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete al canal de YouTube y en las plataformas de audio como iVoox, Spotify. Bueno, y comparte con aquellas personas que crees que este podcast le puede ser de gran valor. Así que gracias por apoyarnos y bienvenido al Corazón del Deporte. Lorena, bienvenida al podcast, bienvenida al Corazón del Deporte. Hola, buenas tardes. Es un placer que estés hoy con nosotros y que vengas a compartir contigo tu experiencia como psicóloga, algo súper importante para nosotros como humanos en sí, pero sobre todo para los deportistas de todas las índoles, tanto sean profesionales como amateurs. Y también, bueno, una parte que tú estás un poco involucrada, que es la ultra resistencia, ¿no? El tiempo montaña. Y vamos a hablar hoy de cosas muy importantes como, bueno, no frustrarnos, disfrutar de la vida. Sí. Y que el deporte no sea una carga, sino que sea algo que nos beneficie. Mi pregunta es, ¿cuánto de bueno es el deporte para nuestra mente? Hola Diego, encantada de estar aquí, sobre todo darte las gracias por darme la oportunidad para hablar sobre un aspecto muy importante en deportista como es el aspecto psicológico y bueno, también ofrecer y aportar un granito de arena que de todo que nos estén viendo, que nos puedan ver y sobre todo aquellos deportistas que disfrutan y un aspecto tan oculto como es el tema de la mente, que puedan tener un poquito de conocimiento al respecto. No es un tema tabú, ¿verdad? La mente siempre. Sí, bueno, es algo que todavía, aunque hoy día ya está un poco más normalizado el tema del aspecto psicológico, pero sí que todavía queda un proceso bastante largo por dar a conocer, quitar ese estigma o ofrecer un poquito más de conocimiento al respecto, Qué bueno. Diego. Sí, que no parezca que, oye, estoy Sí. loco porque voy a un psicólogo. No, ya hoy día ya, gracias a Dios, antes sí, anteriormente se veía, pero Sí. ahora estaba como más normalizado. Sí, Hoy día sí. ya son profesionales como cualquier otro doctor o de otro ámbito que te pueda ayudar, asesorar y apoyarte en lo que te beneficie, evidentemente. Claro. Mira, tu entrevista normalmente suelo llevar un guión y voy improvisando, pero la tuya no quiero salirme mucho del guión porque creo que es muy importante todo lo que vamos a hablar. Vale. Así que mira, me voy a regir por aquí un poco, Vale. aunque vayamos improvisando, pero
vamos a hablar, ¿te parece que empecemos a hablar, vamos a hablar de deportistas de élite y de amateur, ¿vale? Porque sobre todo hay más gente amateur que de élite practicando cualquier deporte. ¿Cómo nos afecta o cómo les afecta a los profesionales y cómo deben gestionar pues, posibles problemas, ¿no? Como la falta de apoyo, de sponsor, o no estar a la altura de lo que se le exige muchas veces, ¿no? Muchas veces no, siempre. Por regla general se le exige mucho a alguien de élite. Los medios de comunicación, sobre todo ya cuando están a niveles, no sé, como futbolistas y demás, cómo le puede afectar y compaginar con su vida personal. Sí, a ver, a nivel de los deportistas de élite sí que es cierto que existe una presión, una batalla interna a nivel psicológico, puesto que, bueno, nos establecemos y nos vamos llevando por una serie de objetivos que vamos estableciéndonos porque la diferencia de motivación al respecto, ya sea entre un nivel de deportista de élite o un deportista que sea amateur, hay una diferencia abismal entre ambos aspectos, sobre todo en el tipo de motivación. Me vengo a regir que hay un tema muy importante porque la motivación por lo que nos seguía un deportista de élite, a lo mejor un resultado, un proceso más tangible, como es el resultado de una remuneración económica, de conseguir tal marca, tal prestigio, tiene detrás una serie de sponsor o patrocinio que tiene que rendir una serie de compromisos al respecto. Entonces, sí que es cierto que ese tema psicológico, abordar esa presión, va a ser bastante mayor que en un deportista amateur. Entonces puede afectar, y si no se lo sabemos gestionar bien o si no lo llevamos a una gestión autorregulada, puede afectar incluso negativamente para la vida del deportista. Esto quiere decir que nos puede afectar tanto a nivel psicológico, que podemos llegar a acarrearnos o llegar incluso a tener problemas psicológicos como cualquier tipo de alteración, ya no solamente a nivel de estado de ánimo, nivel de incertidumbre o lo que es bajada de estado de ánimo o ansiedad, incertidumbre, porque incluso a nivel de estrés, sobre todo el estrés. El estrés es un efecto que produce en el deportista que si no se autorregula, puede llegar a ser perjudicial para el deportista, sobre todo de élite, y llegando a acarrear incluso otros tipos de trastornos a nivel psicológico, problemas anímicos, problemas de alteración de depresión, ansiedad, y para ello hay que llevar una cierta regulación. Pero bueno, todo esto, ante todo quiero decir que depende también del caso del deportista de élite y depende del tipo de personalidad. Hay dos tipos de factores que influyen muchísimo. Influye lo que es variables de personalidad de la persona, o sea, la estabilidad emocional, tipo de vulnerabilidad psicológica que tenga, vulnerabilidad afectiva, cuánto le afecta a nivel emocional a esa persona el rendir bajo presión, si tiene una fortaleza previamente adquirida, el badaje, conocimiento previo sobre la materia en cuestión, el tiempo, los años o el tiempo de experiencia que lleve. Entonces todo ello influye. Entonces va adquiriendo una personalidad que se va fortaleciendo para rendir bajo esa presión psicológica. Y otro tipo también es cómo tú te sientas identificado como persona. Es la imagen personal, porque un deportista de élite va adquiriendo una imagen, una autoimagen personal, una forma de ser que su autoconcepto va muy ligado al deporte. Son tantas horas las que dedica de horas de entrenamiento, de dedicación, postentrenamiento, planificación para una carrera, entrenos previos, la carrera, postrecuperación, tantas horas que tenemos que llevar un apoyo y una regulación de ese estrés. ¿Qué pasa? Aquí ya entran dos aspectos importantes, o sea, dos aspectos fundamentales y muy importantes, Diego. Entra por un lado que tú sepas hacer una regulación
regulación emocional de todos esos aspectos para que el estrés se mantenga porque el estrés se puede diferenciar de un estrés puntual, no es un elemento excitador, que vamos segregando un estrés en elemento que es competitivo, un elemento positivo, que nos mantiene en sistema de alerta, en excitación durante una carrera, que para mantener un nivel óptimo de activación, que es ese elemento motivador, que es un elemento que nos impulsa a la acción, pero luego ya cuando después de los entrenamientos o de la competición, sea lo que haga el deportista de élite en ese momento, pues vuelve a los niveles de estrés previos. O ya cuando excede esa barrera, que ya se hace crónico, entonces de lo que es un simple estrés normal, que es un elemento de supervivencia, en este caso para gestionar lo que es la carrera, una vez esos límites ya se convierte en un estrés crónico, ahí es cuando aparece el verdaderamente problema. Entonces hay que mantener un equilibrio para no llegar a ese extremo. Y otro tipo de aspecto relevante, no solamente es el estrés, es saber, otro tipo es saber que el deportista de élite, no sé si se ha escuchado tú hablar de eso, de una batalla silenciosa que tiene respecto no solamente lo que se ve, sino el deportista de élite lleva una batalla silenciosa, una batalla oculta, que está luchando contra sus propios pensamientos en todos los momentos de apoyo, de rendir bajo público, sus seguidores. Entonces, rendir bajo todos esos aspectos que le da la popularidad, es difícil de gestionarlo. Para ello hay que llevarlo siempre previo con un control, con estrategia. Sí que hay estrategias y recursos para ir llevando esa gestión del estrés, de ese estrés que se expone, para ir llevándolo correctamente y que se vaya autorregulado. Por otro lado, esa lucha interna que tenemos, una buena gestión lleva a lo que es a la consecución de una carrera o de una competición que sea bastante adquisivo para personas deportistas de élite. Claro, porque no es solo la presión psicológica que nos puede afectar a nivel psicológico por frustración, depresión, sino que además ese estrés que tanto me hablas, que nos va a afectar también a nivel cuerpo, ¿no? Sí. Porque nuestro estómago, me imagino, intestino, ¿no? Porque va todo ligado, ¿no? Hay una relación muy directa entre el cuerpo-mente está integrado. Una cosa del fisio, entonces todo aquello proceso es un tema muy especial, muy relevante, un tema que me ha llamado siempre la atención, cómo no estamos regulados, porque hay procesos psicológicos que si no están autorregulados a nivel afecta a través de síntomas, una sintomatología física. Es como eso que siempre me ha llamado mucho la atención en cómo nuestro cuerpo está conectado con nuestro cerebro a nivel emocional. Entonces hay un grado de entre la razón, entre lo físico y lo cognitivo, hay un elemento interno que muchas veces está tan en nuestro subconsciente o a nivel inconsciente o lo tenemos muy subestimado, por decirlo de alguna manera, que no es tampoco subestimado, sino que no le prestamos la atención que debería, que estar ahí el tema de las emociones. Entonces, a lo que yo me vengo a referir con eso, que nosotros tenemos un elemento que es, bueno, ya me estoy metiendo por un área neurológico, psicofisiológico, que es un eje activador del sistema nervioso central, que es un elemento excitador, que segregamos un neurotransmisor, una sustancia para el organismo, que es los niveles de cortisol, el cortisol. El cortisol, ya me estoy hablando un poquito. No, digo, maldito cortisol. Entonces, el cortisol es una hormona cíclica.
Que se va activando y va bajando sus niveles de segregación, aumenta cuando nos levantamos, lo mantenemos en periodo de estabilidad, sube en momentos de excitación o en sistemas de alarma, en situaciones de excitación como en el deporte cuando nos sometemos a un estrés físico. Entonces va bajando y va fluctuando esa hormona. Esa hormona que se va regulando por naturaleza propia del organismo. ¿Qué pasa cuando nos sometemos a un estado de estrés? Como en el caso de, porque evidentemente cuando tú haces deporte es un estrés físico, pero claro que afecta a nivel mental, ya segregas más cortisol de lo normal. Evidentemente tienes que mantener un nivel óptimo de activación, que es ese eje regulador que regula esa hormona que tenemos, que es el cortisol. Entonces, cuando tú tienes una buena gestión a través de diferentes técnicas, ya bien sea la respiración, haber hecho un previo entreno psicológico, herramientas como puede ser una visualización, una respiración consciente, técnicas de relajación, que luego todo ello lo lleva al terreno de juego o al terreno de tu competición, entonces tú vas controlando esos niveles de estrés. Cuando ya pasamos ese estado o rompemos esa barrera, pasamos de un estrés bueno y beneficioso para el organismo que se llama, en este caso se llama eustrés, pasa a un estado más crónico, un estrés crónico, que ya ahí ya es cuando empiezan los verdaderamente problemas, ya empieza a manifestarse lo que me venías diciendo a nivel fisiológico, a nivel físico, que si me duele, claro, ya pierdo el control de esa activación. O sea, el arousal es lo que es la activación, un nivel óptimo de activación, porque tan malo es o tan perjudicial es un defecto de activación, porque claro, no está lo suficientemente activado para el ejercicio físico o el nivel competitivo en que estés metido en la situación concreta, como un exceso. Entonces viene a ser lo que es mantenerte ni por exceso ni por defecto, sino en un nivel óptimo que te permita mantenerte en un estado de excitación correcta para ejecutar la acción que estés realizando, el deporte. Cuando excede esa barrera, ya sea sobre todo por exceso, entonces cuando ya entra en el estrés crónico, ahí es cuando ya tienes que te empieza a mantener y empieza a darte esos síntomas físicos, que si me duele el estómago, que si sudoración, palpitación, pierdo el foco de atención de lo que estoy haciendo, me estoy desorientando, me estoy desconcentrando. Normalmente empieza por muchos síntomas estomacales, me duele la cabeza. Claro, pues entonces porque no vas manifestando durante la carrera no va o durante el entrenamiento o la ejecución del deporte competitivo que estés realizando, no lo vas gestionando por encima, excede ese nivel. Entonces son los típicos síntomas fisiológicos o físicos perjudiciales para el organismo. Claro. Ya he oído en un par de podcasts que hemos tenido, Sí. en grabaciones anteriores, que dicen que correr no es natural para nosotros, que nos adaptamos, pero no es natural. Y en alguna ocasión, te digo esto porque en alguna ocasión escuché por ahí en un podcast que decían que claro, que al final el ejercicio o el correr, al final es un estresante, es un estresor para nosotros. Y sobre todo porque nuestro cerebro ancestral lo relaciona como que tengo que cazar, estoy en momento de cazar o estoy en momento de huir. Entonces, claro, nuestro cerebro, aunque digamos, es que nosotros salimos para disfrutar y segregamos unas endorfinas, este chico decía que, sin embargo, aunque pueda parecer que nos da endorfina, como que al final es más el estrés. No sé hasta qué punto sería cierto aquello, porque yo siempre que he terminado de correr vengo contento, no vengo estresado. Pero decía que en el fondo como que mantenemos más alto de la cuenta el estrés porque nuestro cerebro, no sé hasta qué punto será eso real, porque es el único que se lo he escuchado. Pero no sé, será verdad, será mentira, pero sí que es cierto que al final, como tú bien dices, si nos va a provocar un estrés crónico, es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Mantener un estrés crónico, sea en deporte como cualquier otra circunstancia, ¿no?
A ver, no, inevitablemente se va a generar, o sea, no se va a llegar a ese estrés crónico. Yo digo que en caso de que no se dé una gestión del estrés que previamente no se haya entrenado, se puede llegar a un estrés crónico. Claro, pero hablo a nivel profesional, que un nivel profesional está todos los días enfrentándose a sí mismo a nivel deportivo, porque el amateur corre cuando puede y compite cuando puede o le dejan, Claro. Pero el profesional es que está constantemente. Es decir, para mí mi trabajo al final es un estrés porque tengo que cumplir unos plazos de entrega de editar vídeos, tengo que grabar, tengo que viajar, tengo que volver, tengo que pagar los impuestos, pero para alguien que compite a nivel élite, tengo que estar a la altura, tengo un patrocinador que me exige, tengo que cumplir los kilómetros para estar en la cumbre. Claro, porque es que ahí viene la cuestión. El deportista de élite rinde bajo esa presión. Entonces, en los niveles de estrés va a ser mucho mejor, va a ser muchísimo más elevado que un deportista amateur, porque bueno, el deportista amateur, su objetivo o su principal función tiene una flexibilidad de compaginar, lo hace por disfrute. A ver, que no quiere decir que el deportista de élite no lo haga por disfrute o porque haya sido por la profesión que haya escogido, Pasión, claro, pero como tiene esa flexibilidad de compatibilizar con ciertos otros aspectos más personales, pues quiera o no, tiene esa flexibilidad a la hora de realizar su deporte, porque dentro de su lista de prioridades lo hace por un mero disfrute, entonces tiene ese tipo de motivación. Por eso decía antes que la motivación es diferente. La motivación, mejor un deportista amateur se mueve más por la motivación intrínseca. Intrínseca quiere decir hay dos tipos de motivación. En psicología hablamos de mejor dos tipos de motivación. La motivación extrínseca, que me muevo por un resultado tangible, ya sea en este caso evidentemente, que es mi profesión y yo, bueno, pues me gano la vida con ello. Pero un deportista amateur, al hacerlo por el mero disfrute, una motivación intrínseca, ya tiene otro tipo de estrés. Lo hace como, que no quiere decir que no adquiera el potencial o no tenga el mismo potencial de rendimiento y sepa gestionar el estrés, pero ya es completamente diferente ese tipo de gestión porque lo hace por mero disfrute. Entonces es como más llevadero. Que si no gano una carrera, pues no pasa nada, que no es los medios de comunicación, no me voy a frustrar porque yo no tengo nadie que me esté enfocando otra vez con una cámara. Entonces, pues es completamente diferente porque es lo que venía a decir en el deporte de élite, en un deportista de élite, esa batalla de tengo que estar a la altura, tengo que llegar, tengo que cumplir con ciertos objetivos que tengo impuestos para tener mi resultado tangible, porque es un resultado tangible como un trofeo, llegar a mi objetivo, la remuneración económica o que las personas que apuestan por mí o mis seguidores que apuestan por mí, pues dar esa imagen como profesional. Entonces ya una presión un poco más constante. Y todo ello es lo que tú me estás hablando, tener lo que es compaginarlo con su vida personal. Y aquí ya lleva un poquito el kit de la cuestión, poder llevarlo y compaginarlo con su vida personal. Para tener una buena interacción entre su aspecto profesional y su aspecto personal, aquí empieza a tener como una relación, el apoyo personal muy importante, ¿no? Aquí viene bajo la interacción de dos posibles factores para mantener ese equilibrio con su vida personal, que es lo que me refiero. Primero, que por su entorno más cercano conozca sobre el deporte o sobre el entorno, tenga conocimiento sobre la persona, el deportista en sí realiza. Porque las personas en el entorno cercano, si tienen un conocimiento previo del deporte que ejecuta, de que es su profesión, de que entonces evidentemente se va a dar el otro factor, que es la empatía. O sea, entonces, equilibrar eso, entonces
una persona llegada a mí o que tenga mi contexto más cercano, se va a saber poner en el lugar mío. ¿Por qué? Porque si ves que eso es lo que me hace feliz, que es mi deporte, que es mi trabajo, yo voy a estar ahí porque si a ti lo que te hace feliz, pues evidentemente, o me alegro, a ti te alegra o es tu vida, pues yo me voy a alegrar por ello. Claro. Pero por el otro lado también está desde la perspectiva de la otra persona. Evidentemente, el deportista tiene que mantener y llevar ese equilibrio organizacional, mantener ese equilibrio, pues también saber compaginar su vida profesional con su vida personal y llevar a lo mejor un equipo, ¿no? Formar un equipo y si este es mi trabajo y tú me apoyas en este sentido porque tú me comprendes, por otro lado, pero vamos, es una relación mutua completamente que es una elección, que no es algo impuesto. Sí. Explico, ¿no? Lo que vengo a decir. Bueno, Lorena, si hablamos de estrés a nivel profesional y élite, ¿qué herramientas podríamos darle a estas personas que están a niveles de competición o de élite? ¿Qué consejo y qué herramientas se le puede dar para gestionar? El consejo que le doy, igual que lleva una planificación a nivel de entrenamiento físico, que lleve también en psicología hay cantidad, infinidades de estrategias y herramientas y recursos psicológicos para que esos niveles de estrés no se disparen, como por ponerte un ejemplo, la metodología mindfulness, respiración consciente, autorregistro de pensamientos positivos, autohabla positiva. Hay infinidades para que eso no se cronifique y se combine con un entrenamiento físico, puesto que va combinado ambas cosas. Entonces, un apoyo psicológico y estar de la mano de un psicólogo deportivo que ayude tanto al deportista de élite como al entrenador, dotarle de herramientas a la hora de los entrenamientos, que también ponga en práctica los recursos y herramientas psicológicas. Perfecto. Y justamente antes de esto, me estabas hablando de empatía, que aquellas personas con las que vivimos, bueno, tienen que, empatizar con nosotros, saber a qué nos dedicamos y, bueno, como que para que ese estrés, ¿no? Y esa presión sea un poco menos. Pero al final puede que tengamos que necesitar más empatía a nivel amateur, porque el profesional, al fin y al cabo, es su trabajo y con quien está sabe que es su día a día. Pero alguien, un padre o una madre de familia, que tiene que echar 8 o 10 horas, o 14 en algunos casos, en su trabajo, llega a su casa, tiene que compatibilizar algo con su familia y cuando tiene algo de tiempo libre, está diciendo: me voy de casa a entrenar, cuantas horas sea, el que sea de triatlón muchísimas y el que sea de ultra otras tantas más y el de ciclismo también. Tenemos que tener esa empatía por la familia, ¿no? Que nos comprenda, nos entienda, ¿no? A ver, conciliar una actividad por lo que es por el mero disfrute, como es un deportista amateur, junto con la vida personal de la persona, es un equilibrio que adquiere un cierto grado de dificultad, pero que tampoco es algo ni sumamente complicado, puesto que aquí hay unas habilidades de comunicación por ambas partes, evidentemente que si ese apoyo por parte de la familia y por parte del deportista amateur, saber que entra dentro de su lista de prioridades. Y ¿qué iba a decirte? Pues por ponerte un ejemplo, si yo mañana salgo a hacer mi deporte, mi actividad favorita, porque me requiere un buen descanso y me voy a la cama tempranito, pues y esa noche o ese día, pues a lo mejor yo priorizo, porque dentro de mi lista de prioridades está eso, o sea, mi deporte, entonces priorizo a lo mejor que irme a otro lado o hacer una interacción social, pero se puede gestionar siempre y cuando hablando lo que es una empatía y sobre todo teniendo conocimiento de lo que es el deportista, por qué lo hace. Si la persona, o sea, el entorno más cercano que decía, sabe que
esa persona... Ya me he liado. Ya me he No, ido. no, ahora, retoma desde el entorno. ¿Eh? Retoma desde el entorno. Ya, el entorno, bueno, Un 2 segundos y... vale. Su entorno más cercano tiene conocimiento de que el deportista hace esa actividad o la persona en cuestión hace esa actividad deportiva porque disfruta, pues hay un apoyo incondicional por parte de la otra persona. Entonces eso es lo que requiere la empatía, que ponerse en los sentimientos de esa persona y saber que lo hace y lo que a ti te hace feliz, porque lo disfrutas, a mí también me va a hacer feliz. Y por otro lado, se puede gestionar pues, y administrar y organizar el tiempo para dedicarle también horas a las personas más cercanas Claro, y tu conciliar la familia. No es complicado, es simplemente llevar una organización de todos esos aspectos, conllevar. Claro, comunicarle a nuestra familia, oye, esto para mí es importante, me hace bien, porque vengo más feliz, me sienta bien hacer deporte, pero también, y tu familia tiene que entenderlo, pero tú también tienes que entender que tu familia tiene que estar contigo. Claro. Entonces, el equilibrio, ¿no? No, Claro. tengo que entrenar, no. Tengo una familia, tengo que entrenar. Ahí ya vemos muy curioso, porque ahí está entre lo que es disciplina y obsesión. Llegarte a obsesionar. Claro. Entonces, un conocimiento previo de las personas más cercanas de lo que es, lo que supone el entrenar para esa persona, entonces pues supone un elemento positivo a favor de la persona que deportista, que entrena. A lo mejor tu entorno más cercano no entrena o se dedica a otros tipos de función, pero si lo conoces, pues evidentemente van a estar ahí para apoyarte y para conciliar la vida personal y que disfrutes de tu actividad deportiva. Claro, es que eso lo oigo muchísimos sitios cuando voy a entrenar con alguien, sobre todo antes que tenía más tiempo libre para entrenar y lo escuchaba tanto en hombres como mujeres. Verás cuando llegue mi marido, verás cuando llegue mi mujer, que me he retrasado más tiempo de la cuenta, que me están esperando la familia para ir a comer, ya voy tarde. Y siempre existe esa presión que me estoy quitando de mi familia para poder entrenar. Y oye, al final tenemos que encontrar, como tú dices, esa conciliación, decir, oye, pues a lo mejor entrenar no es tan importante hoy, sin embargo mi familia me necesita en este momento, ¿vale? Y a lo mejor tendríamos que ver cuál es nuestra prioridad. Exactamente, ahí está lo que llega a ser un mero disfrute, una disciplina, dentro de tu lista de prioridades, a saber cuando ya deja otros aspectos de tu vida, lo dejas de lado o no le das una importancia que también una dedicación, cuando se puede equilibrar, por dedicarte única y exclusivamente al deporte. Entonces es cuando llega a empezar lo que es la obsesión, obsesionarte por el deporte, pero no tiene por qué ser para nada un aspecto de... Claro, y eso me va a llevar al siguiente punto, que es obsesionarte, y esa obsesión llega al final a las metas, porque quiero. Si te parece, hablamos de eso, de esas metas incumplidas, ¿vale? El peligro, ¿no? De quiero hacer esto, tengo que acabar esta tal, o tengo que hacer una maratón a la fuerza este año y tal. ¿Cómo nos puede afectar ponernos esas metas? O a lo mejor no ponerlas tanto como no cumplirlas, ¿no? ¿Qué es tan peligroso? ¿Ponerlas o no cumplirlas? A ver, ante todo aquí hay un aspecto crucial que para ti, ¿qué valor supone tener una meta? ¿Cuál es la sensación que te produce esa meta? O el valor en tu lista de prioridades esa meta. Entonces, evidentemente te va a mover de una manera o de otra. Sí que es cierto que si el tener una meta en una persona le da una serie de valores, porque la consecución de metas
te va dando una cierta estabilidad emocional, como es la seguridad en ti mismo, una confianza, una fuerza interna que se repercute en el valor intrínseco de la persona, en la imagen de la persona, en la sensación de bienestar, de disfrute y de autorrealización personal. También, porque el deporte, uno de los buenos aspectos que tiene es que te va enriqueciendo como persona. Otra cosa es cuando esas metas autoimpuestas nos exigimos más de la cuenta, entonces cuando puede afectar y repercutir negativamente, porque cuando no llegamos a conseguir esas metas, podemos tener la sensación de pérdida de confianza, nos puede afectar la autoestima, que no estamos a la altura, nos autocriticamos, entonces hay una presión continua, incluso tenemos un elemento muy importante que es cómo nos hablamos en función a ello. Ojo, cuidado con lo que nos decimos a nosotros mismos, que eso es muy importante. Ese diálogo interno sobre nosotros mismos es bastante importante, Diego. Y esa exigencia creo que se ve todavía más acentuada en estos días con las redes sociales y el dichoso Strava, ¿no? El Strava. El efecto Strava, ¿no? Quiero superarme a este y tal. Ya no es ni en una carrera, sino ya en el mismo día a día, ¿no? Y en las redes sociales, ¿verdad? No... Pues sí, verá, hay un aspecto muy tendente, muy de actualidad hoy en día, lo de las redes sociales y sobre todo lo que es el efecto Strava. A ver, no es tanto lo que nos supone para un deportista el efecto Strava, que es la influencia que tiene el Strava sobre el comportamiento del deportista, como la creencia, como sí tanto la creencia y la percepción que tenemos sobre esa aplicación o red social. Me explico. El efecto Strava es, al ser un sentimiento social compartido sobre una comunidad de deportistas común, que sobre todo deportistas individuales, lo que hace que es una actividad individual pasa a ser una actividad socialmente compartida, pues sobre todo en el caso del running y del ciclismo, que son actividades más individuales, que me lleva a generar sentimientos, me puede llevar a ser un elemento de motivación. Me puede generar un sentimiento de motivarme por un sentimiento de competencia sana, por decirlo de alguna forma, con mi propia persona, o sea, ir superándome día a día en mis objetivos marcados, que mis compañeros o mis amigos vayan viendo mi actividad. El problema ya es cuando ya nos creamos lo que es esas creencias, cuando ya nos pasamos ese estado, ¿no? Esa creencia de los famosos kudos o like, que como activa en nosotros un mecanismo psicológico de recompensa, lo que es, pues entonces que dependa excesivamente de ello. Sí, pasamos de la motivación a la obsesión, ¿no? Porque está bien, tenía, ay, mira, mi amigo... Supuestamente, a mí me... ese pique... A todo el mundo, evidentemente, que nos vaya gustando, nos reporta un sentimiento confortable y pero a te decía gusto. que una cosa en Strava, que tengamos bien la motivación de, ay, mi amigo ha bajado de tiempo, ay, yo quiero bajar, ¿no? Y de una motivación que es buena, sí, porque tenemos, un sentimiento porque compartido. Tenemos que tener meta, está claro, y si tenemos que tener siempre una meta, si no vamos como una oveja perdida, ¿no? Pero hay un paso de la motivación sí, que ya a no la llegamos obsesión. a obsesionarme, que incluso Claro. nos puede afectar a nuestra propia valía personal, Claro. que dependa de esa necesidad a lo mejor de aprobación o de estar a la altura o querer sobrepasar. Entonces quitamos elementos, lo que es el realismo y llegamos incluso a no subir un contenido a lo mejor porque lo crees deficiente y te va creando un sentimiento de inseguridad y de falta de confianza en ti mismo. Pero cuando la realidad tenemos que mostrarla tal como es decir, oye, hoy no he estado a la altura de lo que suelo estar, no hago mi entreno en este tiempo, oye,
pues ¿por qué no lo voy a mostrar, no? Porque Sí, porque la incluso aceptación, ¿no? incluso eso puede llamar a que te animen. Claro, A nivel, entonces te vengas hacia arriba y de, uff, claro, me siento un poquito claro, baja de ánimo, porque claro. no he estado hoy no me siento bien, no he hecho un buen... Pero a lo mejor te van incluso animando y apoyando, porque una red social compartida yo lo veo beneficioso. O sea, si empezamos a detectar que no queremos compartir algo que nos ha hecho, Hay no que hemos hecho bien, observar. hay que ver que ahí no es el camino, ¿no? No, exactamente, puedes ir Ujú. viendo y lo que y además que te puede ser a nivel, pues lo que una mera sensación de disfrute te puede deteriorar y ya evitar esa sensación de disfrute de que reporta el deporte en sí. Claro, mira, y ahora que dices eh, el disfrute, que hemos estado hablando del Strava, yo respeto que cada uno celebre, o sea, disfrute la carrera, una competición, como quiera disfrutarlo. Cada uno tiene un objetivo, cada uno disfruta de una manera. Pero cuando entran en meta, es muy habitual que un gran porcentaje entre parando el reloj. Es muy habitual, sobre todo en las carreras a pie o en bicicleta, parando el crono que llevan en la bicicleta. Y no los veo disfrutar esa meta. Que yo entiendo que cada uno puede decir, ya, es que yo he disfrutado bajando 2 segundos. Y es mi disfrute. Pero veo que, oye, toda esta reflexión viene porque hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, mi inicio en la fotografía deportiva, veía que cada vez que estaba en una meta para coger a alguien emocionado, que yo pensaba que lo iba a celebrar a lo grande, como yo celebraba cada meta, veía que entraban parando el reloj. Digo, coño, otra foto que no me vale. Ya. Y recuerdo un chico que entró en Almonaster la Real, un pueblo de Huelva, celebrándolo. Hice una comparativa de uno parando un reloj y la foto de él. Hubo mucha polémica porque obviamente uno, bueno, yo paro el reloj porque quiero y tal. Pero daba la casualidad y este chico reafirmó mi creencia, ¿no? De que tienes que celebrar cada meta. Que este chico venía de una enfermedad y que esa fue su primera carrera después de mucho tiempo. Y de hecho, después de esa carrera creo que no volvió a correr más. Entonces la estaba celebrando como si fuera su última carrera. Yo siempre, en este aspecto, me pongo memento mori, me pongo como los estoicos. ¿Y si es tu última carrera? ¿Y si es tu última meta? ¿Quieres quedarte, no porque te mueras, pero por lo que sea, una lesión, lo que sea, una enfermedad que te llegue inmediatamente? ¿Y si es tu último, bueno, o que sí, que a lo mejor te mueres al cruzar la meta por lo que sea? ¿Te gustaría irte al otro mundo o retirarte de esto diciendo, coño, no lo celebré, sino que estuve pendiente del crono? Entonces, a nivel psicológico, ¿qué sería más bueno? Porque, a ver, que te digo que cada uno lo celebra la carrera como quiere y la disfruta, pero... Y me estoy extendiendo mucho la pregunta, pero a Sí, te voy nivel... entendiendo, Sí, digo. pero oye, a nivel psicológico, oye, ¿sería mejor cómo voy a disfrutar la carrera? ¿Me voy a parar a hacer una foto del paisaje? ¿Voy a charlar con el que tengo al lado? ¿O no? Voy a crono, y cuando llegue ya para el reloj y se ha acabado aquí y no me he dado cuenta ni por dónde he corrido. Porque eso lo pregunto mucho a los profesionales Claro. para el vídeo final, oye, ¿qué te ha parecido el recorrido? Tío, es que voy tan a saco que no levanto ni la cabeza. Es que aquí entran en juego muchos factores, o sea, muchas variables. A ver, el hecho de o bien estar pendiente del reloj te impide disfrutar de la carrera, que es mejor ir pendiente del crono o disfrutar y no ir tan pendiente del crono. Evidentemente, un entrenador a un deportista de élite, pues es una herramienta motivadora y una herramienta de trabajo. Si me lo preguntan mis como psicólogos, te voy a decir, y yo, o personalmente, yo me inclino a disfrutar lo que es la carrera, a ir pendiente. No es una relación o no es una cosa incompatible con la otra. O sea, tú puedes disfrutar la carrera, ir pendiente del cronómetro, ir pendiente, pero que no se continúa
no se mantenga continuamente, si es, por ejemplo, y también hay que diferenciar entre un deportista de élite y un amateur, porque un deportista de élite, al estar más disfrutando, pues que esté pendiente del crono todo el tiempo, pues al final pierde el aliciente en sí. Con lo cual, muchas veces ir bajo presión del reloj, se convierte en una losa psicológica que nos olvidamos del disfrute de la carrera, del momento presente, por donde vamos pasando. Y hay personas que llegan a decir que sí, que está bien trabajar por objetivos, pero tengo que mantenerme a un ritmo constante de 6, por ejemplo, si voy corriendo o a 6, un ejemplo, si voy corriendo, el ir constantemente, pues nos vamos olvidando de otros aspectos más psicológicos como el mero disfrute. Y al final se convierte en una herramienta que limita el disfrute o otras variables también, que te estás concentrando solo cuando hay más variables también a que prestar atención. Claro. Recuerdo una meta en triatlón Titán Sierra de Cádiz, ese triatlón desapareció, que era mítico. O sea, como ese triatlón no ha habido ni habrá ningún otro en el mundo. Y la federación no dejaba entrar a los corredores con los hijos en brazos y tal. ¿Vale? Es regla. No la entiendo, pero... Sí, es curioso, bueno, porque yo he visto carreras que metan entrar pues con sus hijos. Hay alguna federación, en este caso aquella, la Federación de Triatlón, decía que no podían entrar con sus hijos en brazos. Y recuerdo que los triatletas entraban. Cogían a sus hijos y entraban. O sea, se trataban las normas. Claro, decía, es descalificado, decía, me da igual. Pero yo esta meta la entro con mi hijo. Y recuerdo que estaba entonces yo de speaker allí, fotógrafo y speaker, ¿sabes? Y recuerdo que decía, ¡guau! Lo está celebrando, lo van a descalificar, pero no le importa, sigue entrando, esto es muy grande. Bueno, vino el de la federación y me dijo que yo estaba dejando en mal lugar de federación. Mire usted, yo no estoy dejando en mal lugar a nadie, estoy diciendo que a él le importa un bledo que lo descalifique, que esta norma es absurda a todos los niveles y que prefiere que le descalifique, pero él va a entrar con su hijo. Que esa foto la quiere para siempre, ese recuerdo lo quiere. De hecho, tengo triatletas que le hice foto con su hijo y lo tienen tatuado aquí. Fíjate hasta qué nivel es importante. O sea que yo me quedaría con que, y me gustaría ver la realidad de que algún día todos, el 100% de los que entren por una meta, entren levantando los brazos, gritando, celebrándolo y diciendo, tío, he disfrutado como un enano, no me ha gustado, o sea, no he mirado en ningún momento el reloj. Sería súper bonito. Es muy bonito eso, la verdad que la sensación, llevarlo como un elemento auxiliar, por supuesto que es importante. Sí, hombre, para controlar tu ritmo. Y tu ritmo y eso, pero el mero hecho de saltar, en lo que me estabas comentando, ese deportista que se salta las normas de la entrada a meta, por el mero de la experiencia de llevar a su hijo, la gratificación que le supone es más importante que el hecho de que le sancionen sin el trofeo, o la medalla o lo que sea. Para él, por eso lo que te comentaba antes, Diego, el valor que tú tengas para ti, el sentimiento que tú tengas de lo que es la meta en ti, lo que es el significado que tenga a ti para la meta. Para mí, a lo mejor, mi meta más importante es llegar a meta compartiéndolo con mi familia. Y claro, en un deportista cambiando de terreno, pues llegar a meta bajo una marca personal. Entonces, es el valor que tú consideras importante y el valor que tú tengas de esa meta. Que estamos hablando de las metas, de meta de llegada, que hay muchísimas metas, ¿no? Que también para la consecución de una meta también es muy bonito. En esto lo que es un establecimiento de objetivos, planificar metas y consecución pasito a pasito hasta llegar al resultado final. Bueno, Lorena, y si hablamos de distancias largas, como distancia Ironman o Ultra Trail, en los que son muchas horas las que vamos a estar practicando deporte y en el que nos vamos a enfrentar a muchos demonios, en el que nos van a caer muchas miserias encima, en el que vamos a pasar momentos muy
que nos creemos los mejores del mundo, ay, no puedo, aquí me retiro, no tengo que acabar, son una montaña rusa. ¿Cómo gestionamos todo eso? ¿Qué trabajo previo deberíamos de hacer? Independientemente de la carrera, pero primero, ¿qué tenemos que hacer antes? Vale, aquí lo característico de esa prueba, hay que ser muy consciente de que es la larga distancia. O sea, igual que un Ironman tiene unas pruebas de exigencia que son largas distancias, en running, en ultra trail también es la larga. El estar sometiendo tu cuerpo a horas y horas, kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, evidentemente eso va a generar una resistencia física, pero inevitablemente tú vas a tener que generar una fuerza mental para aguantar durante horas. O sea, de esa sensación de querer seguir cuando tú puertas o tu estado físico ya empieza a generarse esa serie hormonal, te lo está dando la cabeza a nivel mental. Entonces, para gestionar eso es una batalla interna, que esa lucha que tú tienes con tus pensamientos, con tus propios pensamientos, cuando tu cuerpo dice de parar, o pensamientos de decir, ¿qué necesidad estoy yo aguantando kilómetros y no por el ojo hecho de molestia física, ¿no? Sino de ese esfuerzo continuo que te va desgastando y agotando físicamente, eso te lo va dando a nivel mental. Es como superar esa barrera y decir, no, voy a seguir. O esa lucha, ese habla interna, ese diálogo interior que es muy importante, ese autohabla positiva, es decir, pues vas creando como una barrera, como una capa y otra capa de fuerza a nivel psicológico, que es como si te estuviera haciendo como un callo mental, por decirlo así, o sea, como una fuerza que es lo que es te va dando lo que es la resiliencia mental, ir superando la adversidad, porque claro, un corredor de alta distancia va a pasar por infinidades de situaciones. Momentos de ansiedad, momentos de incertidumbre, aspectos del mismo terreno, situaciones y condiciones climatológicas que tienes que ir sobreponiéndose a esa barrera a nivel mental para ir aguantando en lo que son las carreras de alta distancia. Entonces va formando ahí una gestión psicológica, como es la capacidad de gestionar emocionalmente y comportamentalmente lo que es la carrera de alta distancia, que hasta al final te vas creando una fortaleza mental. Vale, pero a ver, nos enfrentamos, vamos a llegar a una carrera y estamos, porque los entrenos a lo mejor no llegan a ser tan largos, aunque son más consecutivos que la carrera. Pero cuando tu cuerpo dice, que no, por regla general, es complicado luchar contra tu cuerpo. Es decir, o tienes una ampolla o tienes un dolor en la rodilla, ahí tu decisión es, tú verás, ¿no? Si sigues Claro. y ya no practicas ese deporte más en mucho tiempo, porque vas a llegar a una lesión, pero psicológicamente, es decir, porque lo oyes en los corredores, ¿no? Mentalmente no puedo más. ¿Eso se puede entrenar? ¿Cómo debemos entrenarlo? Tenemos que, si la mente nos dice, oye, ya está bien, a lo mejor tendríamos que decir, oye, pues, no vamos a forzar algo. Eso se va entrenando, sí, se va entrenando, pero eso se va entrenando a base de la experiencia, en el terreno de juego, a base de el conocimiento, de horas y horas, competiciones, ultras, entrenamiento de largas distancias, que tú vayas entrenando esa fuerza mental, que se vaya fortaleciendo a nivel psicológico, que tu mente se vaya adquiriendo el poder sobre tu físico. Y no estamos hablando, porque claro, eso también se adquiere, y no estamos hablando a lo mejor de una imprudencia física en el caso, porque la fortaleza mental nos vienes a decir que es gestionar esa parte mental cuando tu cuerpo dice para, pero por ese agotamiento físico que no puedo más, o esa lucha interna de esos pensamientos que tenemos que muchas veces son autodestructivos, que tú vayas adquiriendo esa capacidad de ir sobreponiéndote y siendo más fuerte que tu propio físico para ir superando esa barrera, y va formando esa capa de resiliencia mental, una capa como va generando hasta hacerte fuerte mentalmente. Cuando lo diferencias, claro, nos vamos conociendo
evidentemente, a través de la experiencia, cuando hay una alarma importante como es un malestar físico producido por un aspecto físico, ya sea una lesión, una molestia o cualquier tipo de que te sobrepase esos límites. No supone, porque ser fuerte mentalmente no se trata solamente de dureza, se trata también de sabiduría, ¿no? De tener conocimiento previo, pero eso te lo va dando la misma experiencia. Claro. Y se va entrenando. ¿Hay técnicas? Sí. Hay técnicas pues, para ir visualización, técnicas psicológicas y herramientas psicológicas que el propio psicólogo deportivo te puede ir orientando para que tú, a la hora de llevar la cara en el terreno de juego, o sea, en la misma competición de una carrera, un Ironman o una carrera, un ultra trail, tú lo vayas poniendo en juego y lo vayas adquiriendo, pero a través de la experiencia. Es que no queda otra a Claro, veces. se entrena, salir, si tenemos que salir de esa zona de confort, salir en un entreno y todo eso, saber dónde tenemos el límite mental, ¿no? Y no exponernos el día de la carrera a nuestros 90 kilómetros, ¿no? Sino hacer un entreno, llegar un poco al límite, ¿no? En el entrenamiento, digamos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, cuando una persona se expone a su primera ultra, no quiere decir que, claro que puede ir fortaleciéndose, fortaleciéndose a nivel mental y decir, y va luchando contra sus propios pensamientos, porque ¿quién no es la primera vez que ha hecho una carrera y dice, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo de pasar por esto? Claro. Pero luego, al final, te vas a dar cuenta que cuando tú llegas a ese objetivo, esa consecución de ese resultado final que tú has llegado, al final vas adquiriendo un valor intrínseco que te supera el mero hecho del sacrificio físico que te supone, te reporta una gratificación interna a nivel psicológica. Bueno, Lorena, y nos preparamos mentalmente para todo esto, pero llega el día D y las expectativas no se cumplen. ¿Cómo gestionamos ese que no se haya cumplido las expectativas? ¿Lo consideramos como un fracaso? ¿O qué hacemos? ¿Cómo tratamos ese...? A ver, dentro de lo que es la expectativa, la misma palabra lo dice de que es expectativa, nos vamos generando una serie de sentimientos, una serie de lo que vamos a conseguir. Entonces, el fracaso es algo tan efímero que es el valor que tú le des a lo que es a tu propio objetivo, tu meta, y el hecho de no conseguirlo te va a suponer una cosa o te va a suponer otra. Sí que es cierto que para manejar esa sensación de frustración cuando no conseguimos, porque hay personas que, bueno, de malestar, porque evidentemente cierto grado de sentimiento, malestar te puede suponer el no conseguir un objetivo tuyo, porque evidentemente va a tener un valor para ti el objetivo de llegar a el sentimiento de tener un objetivo, tienes tu propio valor. Claro. Entonces hay que tener previamente que se puede dar otras circunstancias, otras alternativas. Entonces cuando tú tienes trabajado a nivel psicológico de que hay otra alternativa, circunstancias que se pueden dar, no solamente el hecho de conseguir ese objetivo que no dependen de ti, como si estamos en una competición, como las condiciones del clima, que te puedan neutralizar la competición deportiva, que en ese día no hayas dormido bien y te encuentres más fatigado de lo normal, los propios sentimientos de ser la primera vez que tengas que decir, bueno, entonces lo vas a gestionar de una manera desde la aceptación, que es mucho más bonito, mucho más compatible, porque digo, bueno, vale, esta vez no me ha salido bien, no se me ha cumplido las expectativas que yo llevaba, pero he cometido, o sea, esto no ha dependido de mí, hay más carreras, hay más competiciones dentro de mi ámbito deportivo, digo mucho las carreras porque es algo que me muevo bastante, bueno. Pero vamos, ya estoy hablando a nivel de todos los deportes, y no pasa nada. Hay más eventos competitivos, más circunstancias en las que pueda aplicar mi deporte y que sí llegaré a llegar a ese objetivo pasito a paso, hacer luego un análisis retrospectivo de la propia competición en sí, ver en dónde me he limitado para no poder llegar y lo importante es lo que
adquirimos nosotros lo que es la resiliencia, poder aprender de esos mismos errores para luego llevarlos a la capa y volver a empezar otra vez y volverás para generarte tu nueva sensación de llegar a la consecución de tu objetivo, que en caso de muchos, de muchos deportistas es llegar a la meta. Sí, es que la has nombrado antes y lo veo constantemente en muchos eventos de montaña, triatlón, ciclismo. Oye, que la carrera se neutraliza, se cancela por climatología, porque ha llegado el permiso de la Guardia Civil, ha visto que no era viable o que ha caído una lluvia ardiente y la carretera no está transitable. En fin, y la gente, ¡guau!, contra la organización. Mire usted, es que esto la organización no quiere. Pero, y la gente súper frustrada, enfadada, es que he entrenado mucho y es lo que tú dices, oye, no han tenido en cuenta que, claro, tú entrenas y si todo sale bien, tú estarás allí participando. Pero, oye, baraja la posibilidad de que, oye, que lo mismo... Claro, manejar esa frustración o ese malestar psicológico, eso te lo va dando el badaje, o sea, la experiencia. ¿Por qué? Porque un corredor que es la primera vez que se expone... lo mismo no se le pasa por la mente de que le puede neutralizar. Ahora, en el momento que llega la carrera, cualquier tipo de competición y por las circunstancias climatológicas, ¿no? Entonces ya has aprendido de ello, que es lo que me refiero a aprender, y tener en la siguiente competición que haga, es dentro de las listas de alternativas posibles de que esa circunstancia se pueda dar. Entonces el nivel de frustración baja. Vale. Baja en los próximos acontecimientos y mi nivel de aceptación va elevándose, que es lo que se llega a aceptar, porque cuando yo me resigno, entonces cuando llega ese elemento de frustración, pero cuando yo llego a aceptar una situación, entonces yo me comprometo para la siguiente acción. Esto es muy estoico, pero yo siempre he dicho que la aceptación es la clave de la felicidad. Sí, no, es que va mucho, es comprometerme en el aquí y ahora, en este mismo momento. Claro. Yo acepto, para yo me comprometo y entonces me abro a la posibilidad de aprender, de conocer. De hecho, los psicólogos tenemos una técnica a través de la aceptación que se llama, y lo digo, mindfulness, que me dedico mucho a ella, y que si se practica te reduce niveles de ansiedad y todo, y nivel de incertidumbre y te beneficia mucho. Y en deportistas se practica mucho, lo están poniendo los psicólogos, lo estamos poniendo en el terreno de práctica, como herramienta. Sí, yo la puse en práctica, lo que pasa es que sí que es cierto que no... Y tuve mucho tiempo, estuve mucho tiempo haciéndola y conseguí una adherencia, pero ya empiezo a viajar, mis horarios cambian y demás, no son excusas, ¿vale? Pero al final perdí esa adherencia, la costumbre de por la mañana, por la noche antes de acostarme, ese mindfulness presente, la aceptación, ¿no? Oye, si no está en mi mano, pues nada, ¿no? Claro, no, sí. Pero está muy bien, así que, oye, buen consejo para los deportistas. Sí, de hecho, cuando trabaja un deportista en el aspecto mental, verán que hay muchas herramientas y muchas estrategias que muchas veces obviamos, pero que cuando empezamos a adquirir conocimiento de ellas, pues sí recomiendo y utilizo con deportistas, porque el entreno de visualización también es otra herramienta que se adquiere y que es muy positiva. Sí. Lorena, tenemos que ir acabando, pero no me gustaría irme sin que habláramos del éxito. El éxito, sobre todo ese éxito efímero, que, bueno, por todo, tanto sean profesionales como amateurs, los profesionales tienen un año muy bueno, están en la cumbre y después, pues, lesión o, no sé, problemas familiares o de trabajo, porque muchos no pueden dedicarse al 100% al deporte, tienen que compatibilizar con otro trabajo, caen y no vuelven a tener ese éxito. Y estaban acostumbrados a ganar y tal. O el amateur, que está en un momento bien de su vida y coge algunos podios, pero solo en 2 o 3 carreras se ha venido arriba y después vuelve otra vez a lo mejor lo que sería una realidad, pero quiere volver a estar ahí arriba, pero no es capaz. ¿Cómo gestionamos ese éxito que es efímero, que tal como llega, se está yendo?
Es curiosa la pregunta que me realiza y también un aspecto bastante importante porque el éxito es algo tan subjetivo, un sentimiento que del propio deportista, ya sea tanto en élite como en amateur, bien, que es el sentimiento y el valor que le damos al éxito. ¿Qué pasa? Que normalmente equiparamos el éxito a la consecución de un resultado final. En caso de una carrera, llegar a meta. En caso de ganar un torneo, o sea, un deporte colectivo, ganar el partido, pero es el único éxito que existe para no darnos esa sensación generar esa sensación de malestar, porque el hecho de yo cumplir con una planificación pese a mis circunstancias personales, eso me supone a mí un éxito también. El hecho de volver otra vez, después de haber tenido una caída, y volver otra vez al terreno después de redactarme y salir otra vez, esa capacidad de respirar y aprender de una lesión física, un malestar físico, algún problema de salud, eso es un éxito. Entonces, no se ve o se visualizase esos tipos de éxitos, con lo cual se gestiona de otra manera el éxito. Evidentemente, cuando tú vas disfrutando del proceso en sí, y vas disfrutando y vas poniendo a todo eso, ya sea a nivel propio, ya no quiero hacer comparativa o distinción entre amateur y profesional, sino si tú pones pasión, cariño, y te mueves por ese sentimiento de satisfacción personal en lo que haces, el día a día que voy gestionando es un proceso gradual en que yo voy disfrutando tanto de esos pequeños mini éxitos o micro éxitos que me va dando el proceso para la consecución de ese objetivo final, que el hecho de conseguir ese resultado, que el no conseguirlo por cualquier circunstancia, mi nivel de frustración no va a ser tanto como otra persona que solamente está focalizado en el resultado final. Entonces hay que disfrutar también del proceso y también de darle su propio valor al proceso, que también es un éxito en sí. Perfecto. Pues nos quedamos con eso, en que no todo es subirse a un podio, no todo es conseguir parar el crono en un momento, sino el camino, disfrutar del deporte, que para eso, ¿no? Sí, lo practicamos, para disfrutarlo. Sí, para disfrutarlo, y sí quiero también hacer que es un elemento evidentemente muy, muy importante para la vida del deportista, ya sea el llegar a esa consecución, porque evidentemente nos gusta llegar a esa meta, el resultado final, pero que hay otros elementos intervinientes que también son importantes y que no nos llegamos a generar ningún tipo de malestar al respecto. Perfecto. Lorena, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Diego, por todo. Y nos vemos por la montaña. Pues claro que sí. En ello estamos, a ver si nos vemos, seguro que sí. Seguro. Gracias, Lorena. Y nada, pues nada, darte las gracias a ti. Ha sido una satisfacción estar dialogando y charlando un poquito en todo lo que psicología se refiere, psicología deportiva. Y bueno, espero haber aportado un granito de arena a todo aquello deportista y que disfruten de su deporte Seguro que favorito. Sí. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti.